Suerte, pues. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Perdón por iniciar un poquito tarde y sin música. Estamos teniendo algunos problemillas técnicos. Espero que nos escuchen bien. Estamos en una consola alterna, pero creo que ya estamos aquí. La semana pasada pues no pudimos transmitir. Estamos en Urus Radio, una estación para compartir. Bueno, aquí estamos nuevamente y pues también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ya saben ustedes que es el encargado de contarnos, de platicarnos la historia de nuestro México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos que nos están escuchando. Muy buenas noches tengan todos ustedes, con el gusto y el placer de estar aquí de nuevo. Ofreciéndoles una disculpa, amigos, porque la semana pasada hubo una lluvia torrencial repentina en la Ciudad de México. Aparte era el primer día de regreso de vacaciones, entonces el tráfico estaba tremendo y con la lluvia se puso increíble, impasable el tráfico. Entonces no me fue posible llegar a la cabina de Urus Radio, le envié la explicación a la licenciada y bueno, ella subió la explicación a internet. Les ofrezco una disculpa, no previmos esta situación y normalmente llego casi derrapándome y pues esta ocasión ya no me fue posible llegar, licenciada. Pues sí, profesor, lo extrañamos mucho, pero qué bueno que ya está aquí nuevamente. Y pues ya saludamos aquí a Adriana Smiderman, que dice buenas noches y dice que nos escucha perfectamente. Gracias, Adriana. Y saludos, pues que seguimos, profesor, ¿en qué? Pues igual enviar algunos saludos que ya igual nos hicieron llegar, algunos comentarios, nuestro amigo Octavio allá en Colima, nuestros vecinos de por aquí, Dulce, Dinora, nuestro amigo Toño, también Toño Rodríguez allá en Cuernavaca, Morelos, Héctor Hernández en Cuernavaca, Morelos, que también nos está escuchando, y varios amigos allá en Estados Unidos, Víctor en Las Vegas, que también nos está escuchando, bueno, varios amigos que igual ya nos enviaron mensaje. Qué bueno, pues saludos a todos y pues iniciamos, profesor. Pues iniciamos, licenciada, era un compromiso hablar de este tema que tomamos desde hace 2 semanas. El día de hoy hubiéramos preferido hablar de la batalla del 5 de mayo, allá en Puebla. Todavía hay mucho que platicar de esa batalla, a pesar de que ya le hemos hecho 2 programas, pero hay mucho que platicar de la batalla del 5 de mayo, bueno, pero lo pasaremos para fecha posterior, porque tenemos un compromiso con ustedes, amigos que nos escuchan, licenciada. El compromiso era que a raíz de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre unas cartas o una carta que le envía al rey de España y al Papa Francisco, solicitando el perdón a las etnias originales por las masacres cometidas durante la conquista de México, pues se armó tremendo revuelo y comentábamos hace 2 semanas que la ventaja de todo esto es que de pronto el debate histórico se pone otra vez sobre la mesa. Ya no estamos debatiendo si tal o cual equipo de fútbol, o que si el entrenador de la selección, o que si tal o cual artista. De pronto el debate histórico se abrió. Eso es algo extraordinario, porque de pronto pareciera, no quiero ser demasiado insidioso, pero pareciera que a las autoridades no les interesa pues nuestra historia, o pretenden que olvidemos nuestra historia, y de pronto el debate histórico se puso sobre la mesa. Eso ya es una gran ventaja. Esto provocó una serie de comentarios. Hay un comentario que no pretendemos aquí en Urus Radio revivir un encono entre mexicanos y españoles. No es la idea. No estamos hablando de los españoles de ahora. Estamos hablando de los conquistadores, que tampoco eran los españoles todos de aquel tiempo, sino los conquistadores directamente. Y aparte, bueno, llegaron a estas tierras también gentes tan importantes como Vasco de Quiroga, gente como Fray Bartolomé de las Casas, que hoy vamos a platicar de él, que realmente hicieron una defensa y una aportación muy importante a las culturas originales,
que apreciamos que hayan venido a México por todas las enseñanzas que dejaron. Todavía el día de hoy podemos visitar el pueblo de Quiroga, allá en Michoacán, a un lado del lago de Pátzcuaro, y vemos que la gente todavía sobrevive de lo que Tatabasco les enseñó hace ya casi 500 años. Por eso fue una persona tan querida y tan preciada en la zona purépecha. Entonces no podemos ocultar que hubo cosas buenas que llegaron después de la conquista, pero fueron las menos. ¿Por qué? Porque los conquistadores, ese puñado de aventureros que supieron aprovechar la situación política que prevalecía aquí en esta zona del continente, pues cometieron una serie de atrocidades, y eso no lo podemos negar. Se habla mucho de la famosa leyenda negra, la leyenda negra española, de cómo conquistaron e impusieron una religión, una lengua, sí, a sangre y fuego y con una cruz. En fin, se habla de muchas cosas, y les repito, no es la idea revivir ese encono, sino hablar de historia, de lo que es la historia. Y aquí en Urus Radio, pues nosotros procuramos hacer la investigación y presentarla para todos ustedes, que no se olviden estos hechos de la historia. Y habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros, y está bien, habrá gente que tenga otras ideas, habrá gente, como nos hemos encontrado con ese tema, que dice: bienvenidos los españoles, qué bueno que vinieron a exterminar esa bola de salvajes, ¿no?, que eran los aztecas. En fin, hemos escuchado todo tipo de comentarios, pero independientemente de ello, nosotros vamos a platicar la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Solamente recordando que sí se abrió este debate. Hay por ahí un escritor, Arturo Pérez español, que se atrevió a decir que el presidente de México era un sinvergüenza y un estúpido por pedir que se le solicitara un perdón, no a México, nótese, nunca dijo a México, ni a los actuales mexicanos, sino a los pueblos originales, ¿sí? Y todo a raíz de que en marzo de 1519 se da la primera de las masacres cometidas por las fuerzas de Hernán Cortés. No acabaríamos, amigos, no acabaríamos de platicar aquí todo lo que se vivió durante la conquista. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de cómo Cortés toma la ciudad de México Tenochtitlán, pero ¿qué podemos decir de la zona de Michoacán? Que se cometieron igual número de atrocidades con el pueblo purépecha, por parte de Nuño de Guzmán, y que todavía hay algunos lugares que lo veneran a este conquistador. Imagínense, para que Cortés se escandalizara, de las masacres que estaba cometiendo Guzmán en toda la zona del occidente de México, caramba, ¿cómo estaría la situación? Y regresando a marzo de 1519, esta primera batalla entre habitantes de esa zona del continente, que vienen a ser sobrevivientes de los mayas, ¿sí?, con las fuerzas de Hernán Cortés, y en especial las fuerzas de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado va a ser parte fundamental en todo esto, ¿sí?, porque es sanguinario. Pedro de Alvarado es totalmente sanguinario, totalmente cruel, y cuando acampan las fuerzas españolas en las costas de Tabasco, ellos exigen a los naturales que se acercaron, y que recuerden ustedes que ya Jerónimo de Aguilar había sido rescatado, ¿sí? Entonces Jerónimo de Aguilar hablaba maya, no era un excelente traductor, pero bueno, se daba a entender, y habían exigido la entrega de alimentos, la entrega de agua, ¿sí? Y nuestros antepasados les decían: pues tomen del río. Obviamente las aguas del río estaban cristalinas, era agua pura, ¿sí? Mas sin embargo, a ver, amigos, creo que entenderán ustedes, los castellanos se ofendieron. ¿Cómo era posible que les pidieran que tomaran agua del río? Amigos, nuestros ríos no estaban contaminados, era agua pura, ¿sí? Y que no brotaban solo de un manantial, eran ríos completos de agua pura. Claro,
allá ellos acostumbrados al Guadalquivir, etcétera, ríos donde arrojaban todos los desechos humanos, donde arrojaban basura, que ya estaban completamente contaminados desde entonces, y que de pronto aquí les dijeron, toma agua del río, pues los señores se ofendieron, porque pensaban que nosotros teníamos nuestros ríos igual de contaminados, pero no fue así. Es entonces que Cortés ordena a 300 soldados, un grupo de 200, un grupo de 100, que penetren, ¿sí? Que penetren en busca de alimentos y en busca de agua. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que se sienten ya invadidos los mayas de esta zona de Centla y entran a la batalla contra las fuerzas españolas, en las cuales son completamente derrotados y hay alrededor de 500 muertos, ¿sí? 500 muertos. Es la primera vez que entran en acción los caballos, los cañones, los arcabuces, los perros de ataque, ¿sí? Y matan aproximadamente a 500 personas. Pero a ver, amigos, hagamos una pequeña reflexión. Lo hemos insistido muchas veces en Urus Radio. El concepto de guerra que había en esta tierra era muy distinto al concepto de guerra que tenían en España. Allá en aquellas regiones la guerra era de exterminio, como les hemos platicado, y aquí era de dominación. Por eso nuestras armas no eran letales, a comparación de las armas españolas, que sí eran letales. Por lo tanto, se dieron vuelo, ¿sí? Cortando brazos, cortando piernas, cortando vientres, y atacándolos a todos porque era lo que buscaban, destrozar al enemigo. Y nosotros el concepto de guerra que teníamos era de capturar, era de dominar y capturar al enemigo, ¿sí? Entonces, aquí se peleó como se entendía la guerra, y ellos, los españoles, la pelearon como ellos la entendían. Entonces se convirtió aquello en una masacre terrible. Más de 500 muertos o alrededor de 500 muertos que causa esta matanza en Centla. En este recuerdo de los 500 años de la matanza de Centla en Tabasco, es donde el presidente de México pide, ¿sí? Bueno, en el marco de todo esto, manda este documento y pide que se solicite el perdón de los pueblos originales, y es donde viene la respuesta del rey de España, la respuesta de las gentes de allá, que dicen que deberíamos estar agradecidos porque nos vinieron a quitar lo salvaje y lo bárbaros. ¿Alguien se los pidió? O sea, ¿alguien les pidió que vinieran? Porque ellos argumentaban, es que los aztecas eran igual de crueles, ¿no? O hasta más crueles. ¿Alguien les pidió que vinieran acaso? No. Y sabemos perfectamente que ellos venían a conquistar. Posteriormente llegaría a Veracruz. Hemos platicado aquí cómo se da la integración de los españoles con el pueblo tolteca, que tenían una rivalidad muy fuerte con el pueblo azteca. Posteriormente Cortés avanza hacia el centro de México, llega con los tlaxcaltecas, en los cuales también hay batallas, ¿sí? Y hay matanzas. Los tlaxcaltecas, que de pronto saben que Cortés va contra Moctezuma, deciden aliarse con él, los tlaxcaltecas, y viajan hacia Cholula. Aquí vamos a hacer un alto, amigos. En Cholula, donde actualmente se encuentra el basamento piramidal más grande del mundo, no solo de Mesoamérica, del mundo, ¿sí? Y que mucho tiempo no se supo que ahí estaba porque hay una iglesia encima, y hasta el día de hoy sigue la iglesia encima. Ajá. Y se puede visitar la parte que han descubierto, la parte baja, y algunos túneles que se han descubierto en la zona arqueológica de Cholula. Pero, bueno, para mí, por eso lo subrayo y lo enfatizo, la idea era de dominación. ¿Por qué construir precisamente una iglesia arriba del basamento piramidal tan grande que ellos estaban viendo y colocar ahí, les repito, una iglesia? Pues bien, Cortés llega a Cholula. Los señores de Cholula le dicen que puede pasar a la ciudad, él y sus gentes, pero no los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas eran enemigos de los cholultecas, porque los cholultecas eran aztecas, y eran completamente enemigos. Entonces les dicen, pueden entrar ustedes, pero los tlaxcaltecas se quedan allá afuera de la ciudad. Y Cortés les dice que sí, que se van a quedar allá afuera, los hace acampar, ¿sí?
y ellos pasan a Cholula, se maravillan de la ciudad de Cholula, que no sabían lo que se les esperaba en México Tenochtitlán. A pesar de tener un basamento piramidal tan grande, bueno, no era comparado a la belleza y magnificencia de la Ciudad de México. Y aquí un personaje que ya había mostrado la influencia que iba a tener y la ayuda que le iba a dar Hernán Cortés, que es doña Marina, o mejor conocida como la Malinche. Cuentan las crónicas que una mujer anciana le platica a Marina, ¿sí?, previniéndola. Le dice, mi señora, porque ella fue entregada como esclava allá en Centla, en Tabasco. Se me pasaba ese detalle, licenciada, amigos. Aquí cuando se perdía una batalla o se perdía una guerra, se entregaba un tributo. Entonces, la gente de Centla, que así entendía la guerra, entregaron un tributo, entregaron comida, entregaron agua, entregaron plumas, pieles, etcétera, y 20 esclavas. Fue el tributo que se les entregó, ¿sí? Porque era la costumbre aquí en México. Tú perdiste, me tienes que dar un tributo. Bueno, pues esta mujer, doña Marina, ya había sido muy influyente, ya había notado Cortés que tenía esa habilidad, ¿sí?, de poderse expresar, no solo porque hablaba náhuatl y maya, sino que tenía la idea precisa de lo que Cortés buscaba. Y ella era quien le enseñaba a Cortés cómo peleaban en México, cómo aquí en México se peleaba de día, nunca de noche, el tipo de armas que se utilizaban, las estrategias que se utilizaban, los conceptos religiosos que se utilizaban, todo eso ella se lo explica a Cortés, ¿sí? Entonces una señora, según las crónicas, una anciana, llega con Marina y le dice, mi señora, escape usted, ¿sí?, porque ha llegado el ejército de Moctezuma, ¿sí?, y van a atacar a los españoles. Bueno, en este caso a los intrusos que estaban dentro de la ciudad. Estamos hablando de aproximadamente 650 hombres que estaban dentro de la ciudad de Cholula. Los tlaxcaltecas estaban fuera, ¿sí? Entonces se entiende que iba a haber una trampa que les estaban poniendo, por eso los habían dejado a ellos solos adentro para exterminarlos por órdenes de Moctezuma y ya después enfrentarse a los tlaxcaltecas que seguramente iban a salir huyendo, ya no contando con el apoyo de los españoles. Supuestamente así fue la historia, ¿sí? No lo sabemos, tampoco podemos decir que no fue cierto. La cuestión es que Malinche va y le informa inmediatamente a Hernán Cortés que hay una trampa para él, y Cortés en esa misma noche sorprende a los cholultecas, ¿sí? Le da la orden a los tlaxcaltecas de que tomen la ciudad y de que hagan con ella lo que quieran. Se habla de esa matanza como si fuera 2 o 3 horas. No, duró 6 días. 6 días de matanza, ¿sí? Donde murieron, según los cálculos españoles, que obviamente ellos van a reducir el número de víctimas, ellos afirman que hubo 30,000 muertos. 30,000, amigos. Según indicios indígenas, se habla de hasta 80,000 muertos en esos 6 días atroces en la ciudad de Cholula, ya que los tlaxcaltecas rodearon la ciudad y no podía escapar la gente. Nunca existió tal ejército de Moctezuma, que obviamente hubiera estado allá fuera de la ciudad listos para atacar a los españoles, y al darse cuenta de lo que estaba pasando se hubieran metido, era obvio, ¿sí? Mas sin embargo nunca existió ese famoso ejército de Moctezuma que iba a ponerle esa trampa o que le puso esa trampa a Cortés. Simplemente Cortés mandó matar, ¿sí? Ellos dicen que 30,000, sabemos por otras fuentes que fueron 80,000, pero lo que comentan las fuentes, porque varios arroyuelos, acuérdense amigos, que Cholula está ya en la parte baja del Popocatépetl, y hay varios arroyuelos que vienen del deshielo del Popo. Dicen, sí, que los arroyuelos estaban totalmente teñidos en sangre, que eran ríos de color rojo, ¿sí?, de tantos muertos que se estaban desangrando y que luego arrojaban a los ríos y que teñían la sangre de ese color. Así fue la matanza en Cholula. Posteriormente, Cortés avanzaría hacia el centro de México.
Sabemos que Moctezuma lo recibe, ¿sí? Le da asilo a los españoles en las casas de Axayácatl, y realmente pensamos que esto fue muy rápido. No, Cortés duró casi medio año, amigos, licenciada, casi medio año metido en Tenochtitlán, recibiendo alimentos, recibiendo favores, recibiendo dones. Es más, Moctezuma lo invitó de cacería, lo invitó a conocer los jardines, el zoológico. Dicen que pasaban las horas y las horas platicando con sus traductores, pero platicando entre Moctezuma y Hernán Cortés. Fue medio año el que estuvo Cortés aquí metido, ¿eh? No estuvo un ratito, fue medio año, ¿sí? Entonces, a Cortés le avisan que Pánfilo de Narváez viene por órdenes del gobernador Diego Velázquez de Cuba, ya que Cortés había venido sin los permisos y había cometido ya varios desórdenes en México. Por ejemplo, él tenía prohibido, fíjense amigos cómo era el jueguito aquí, no tenían permitido los españoles dormir en tierra. O sea, tenían que dormir por fuerza en sus navíos. ¿Qué querían garantizar con esto? Pues que no se pudieran meter demasiado a tierra, porque tenían que regresar para dormir en sus navíos. Tenían prohibido, o sea, penetrar después de las playas. Más sin embargo, Cortés ya había hecho matanzas, había fundado ciudades como la Villa Rica de la Veracruz para justificarse legalmente, y había avanzado hasta México, o sea, desobedeciendo a Diego Velázquez. Diego Velázquez lo manda a capturar, manda 1,000 españoles contra 600 que tenía Cortés. Cortés se lleva a una cantidad, sí, que prácticamente la mitad, se los lleva, se enfrenta con Pánfilo de Narváez, allá en Jalapa, lo derrota y hasta le sacan un ojo a Narváez. Convence previamente a la guarnición de Narváez, ¿sí? Les otorga regalos de lo que ya habían saqueado en los pueblos anteriores, y les muestra el oro, la plata y las piedras preciosas a la gente que venía con Narváez. Pues prácticamente nada más fingieron una batalla y se rindieron, y ya todos nos vamos del lado de Cortés y a Narváez me lo dejan solito, ¿sí? Entonces Cortés regresa a la Ciudad de México y se encuentra con la sorpresa cuando encuentra la ciudad totalmente desierta. Dice, algo pasó aquí. Algo pasó aquí, y fue precisamente en mayo de 1520, durante una celebración a Huitzilopochtli en el Templo Mayor, la cual le piden permiso a Pedro de Alvarado para poder llevar a cabo dicho festejo con danzas, ¿sí? Él accede y hacen su ritual. La nobleza mexicana, en la que están ahí metidos pues los militares y todo, y él de pronto, ¿sí?, teniendo esa oportunidad de matar a las cabezas del ejército mexica, se lanza contra ellos en la noche en lo que es llamada la matanza del Templo Mayor. Los mexicas iban totalmente desarmados, iban con su avituallamiento para danzar, para bailar, no llevaban armas, y los encierra en el Templo Mayor Pedro Alvarado y los destroza a todos absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Se viene un levantamiento, la gente ya está fastidiada, Moctezuma lo tachan de cobarde, ¿sí? De que no ha sabido enfrentar a los intrusos. Entonces la gente se enardece, atacan a Pedro de Alvarado se atrinchera, saben los mexicas que viene Cortés y lo dejan entrar a la ciudad. Era obvio, lo dejaron entrar a la ciudad para que ahora sí cayera en una trampa. Y efectivamente, cierran las entradas de la ciudad y ya no les es posible salir a Hernán Cortés y a su gente, que bueno, se había traído a más de 1,000 nuevos españoles, más aparte los tlaxcaltecas. Entonces tenían más armas, tenían más caballos, e intentan escapar de México, ¿sí? Intentan escapar de México. Estamos hablando de la famosa batalla de la Noche Triste, que ellos, aconsejados precisamente por doña Marina, intentan hacerlo de noche, pero son descubiertos por una anciana que estaba en el lago, que empieza a gritar, ¡hey mexicanos, los intrusos quieren escapar! Y de pronto aparecieron miles de canoas, y destrozaron a la gente de Cortés. Son muy pocos los que se salvan, muy pocos los que se salvan.
en la llamada batalla de la noche triste, que siempre hemos dicho debiera ser batalla de la noche alegre, porque ganamos nosotros. El gran error aquí de los aztecas fue no haber perseguido a Cortés, ya que era un puñado de gente solamente la que había sobrevivido. Los hubieran perseguido hasta Tacuba y hubieran acabado por destrozarlos. No lo hicieron. ¿Y qué pasó? Ellos bordean el lago por el lado norte y se enfrentan de nuevo a un grupo de mexicas a la altura de Tecámac, Estado de México. Se vuelven a enfrentar. Eran pocos ya los españoles, estaban a punto de perder cuando Marina le dice a Cortés: mi señor, si tú capturas al jefe enemigo, la batalla se detiene, ¿sí? Dice: ¿a poco? Pues déjame ir por él. Y se va por él y mata al comandante mexica, y efectivamente se detiene la batalla. O sea, los vuelve a salvar doña Marina, ¿sí? Los vuelve a salvar, y puede escapar Cortés con sus aliados tlaxcaltecas, en donde utiliza todos los herrajes de los barcos, que no quemó sus barcos, los hundió, pero les quitó los herrajes para poder volver a armar navíos, y construye los famosos bergantines, ¿sí? Que pone a navegar en la ciudad de Texcoco. Bueno, pues estamos hablando de junio, julio y agosto de 1521, donde se da la batalla de Tenochtitlan, la batalla de México, una batalla marítima, ¿sí? Bueno, no marítima porque no es mar, acuática, perdón, porque es en el agua. Y se calcula que los muertos fueron aproximadamente, amigos, licenciada, 250,000. 250,000 muertos, de los cuales 100,000 aproximadamente mueren en combate. Los otros 150,000 mueren por enfermedades y por hambre, ¿sí? 250,000 de personas mueren en esos solo 3 meses. En fin, podemos seguir hablando. Una ocasión platicando con el profesor René, que ojalá nos esté escuchando en este momento, yo decía que prácticamente los aztecas habían sido exterminados y que algunos grupos habían escapado hacia lo que es la Huasteca Potosina o la Sierra Norte de Querétaro, y él nos decía que no, que habían sobrevivido aún más aztecas en la parte sur de los lagos, ¿sí? Amigos, esa fue la conquista. Cortés se tenía que justificar. Cortés dijo de los sacrificios humanos que éramos miles, eran miles los que morían en los sacrificios humanos todos los días. Si esto hubiera sido cierto, se hubieran exterminado los mexicas. Pasan algunos años y yo quiero hacerles una lectura. Amigos, si ustedes quieren leer todo este texto, no es muy largo, es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿sí? De Fray Bartolomé de las Casas. Este libro casi no se da a conocer, amigos. Existe, lo podemos tomar de cualquier biblioteca, pero casi nadie nos habla de este libro, escrito por Fray Bartolomé de las Casas, o sea, un fraile llegado con los conquistadores pocos años después. No lo escribió un mexicano, porque como han criticado a Miguel de León Portilla, y dicen, la visión de los vencidos, sí, pero fue escrita por niños. O sea, son niños que les platicaron sus abuelos lo que según esto vieron, pero como estaban dolidos, pues dijeron cosas contra los españoles, pero no es cierto la visión de los vencidos, que es un libro que es necesario leer todos nosotros como mexicanos. Pero bueno, ¿qué pueden decir de Fray Bartolomé de las Casas? Yo les voy a hacer una lectura rápida, ¿sí? Dice así, de los españoles, dice: tenían señores tan grandes por vasallos que juntaba uno de ellos 16,000 hombres de pelea para servir a su emperador. Y yo conocí a uno de ellos, dice, decía y ofrecíase este cacique a servir al rey de Castilla,
con hacer una labranza que llegase hasta la Isabela, que fue la primera población de los cristianos, hasta la ciudad de Santo Domingo, que son grandes 50 leguas, porque no le pidiesen oro, porque decía y con verdad que no lo sabían coger sus vasallos. La labranza que decía, haría sé yo que lo podía hacer, y con grande alegría y que valiera más al rey cada año de 3 cuentas de castellanos, y aún fuera tal que causar esta labranza haber en la isla hoy más de 50 ciudades tan grandes como Sevilla. El pago que dieron a este rey y señor tan bueno y tan grande fue desollarlo y deshonrarlo por la mujer, violándosela un capitán mal cristiano. Él, que pudiera guardar tiempo y juntar a su gente para vengarse, acordó de irse y esconderse solo su persona y morir desterrado de su reino, y estando a una provincia que se decía Los Sicuayos, donde era un gran señor su vasallo, desde que lo hallaron, menos los cristianos, no se les pudo encubrir, van y hacen guerra al señor que lo tenía, donde hicieron grandes matanzas, hasta que en fin lo hubieron de hallar y prender, y preso con cadenas y grillos, lo metieron en un barco para traerlo a Castilla, la cual se perdió en el mar, y con él muchos cristianos en gran cantidad de oro, entre el cual pereció el grano grande, que era como una hogaza, y pesaba 3,600 castellanos, por haber Dios venganza de tan grandes injusticias. Amigos, está hablando de una pepita de oro, ¿sí? Está hablando de una pepita de oro que era tan grande como una hogaza. Está hablando del tamaño de una hogaza de pan. Estamos hablando de una pepita de oro, ¿sí?, de aproximadamente 40 centímetros de largo, ¿sí?, más los que tuviera de ancho. O sea, es un valor incalculable. Una sola pepita de oro, ¿eh? Bueno, el otro reino se decía del Marién, donde ahora es el Puerto Real al cabo de la Vega, hacia el norte y más grande que el reino de Portugal, debajo del cual había muchos y muy grandes señores, de los cuales yo vi y conocí muchos. Y a la tierra de este fue primero a parar el almirante viejo que descubrió las Indias. Este rey murió huyendo de las matanzas y crueldades de los cristianos, destruido y privado de su estado por los montes perdidos. Todos los otros señores súbditos suyos murieron en la tiranía y servidumbre que abajo será dicha. El tercer reino y señorío fue la Maguana, tierra también admirable, fertilísima, donde ahora se hace la mejor azúcar de aquella isla. Permítame tantito. Es que hay una parte en especial, amigos, hay una parte en especial que les quiero leer, que me había yo comprometido a compartirla con ustedes. Ay, amigos, les estoy quedando mal, y ustedes que me están escuchando, y les estoy quedando mal, de este libro de Fray Bartolomé de las Casas, que todo el libro, y que les digo no es muy grande, en todo, de lo único que habla son de las matanzas y crueldades de los cristianos. Sabemos que Fray Bartolomé de las Casas era defensor de los naturales, ¿sí? Y bueno, pues la gente lo quería mucho, pero él se quejó ante el rey, y permítanme, creo que ya lo encontré. No, creo que no. Es que está grande, ¿no, profesor? El libro, como cuántas hojas tendrá, pues sí está un poquito extenso, pero bueno, desafortunadamente, sí, bueno, para los españoles, sí, un español está reconociendo todas las masacres que vinieron a hacer aquí. Y desafortunadamente también el comentario que hizo el profesor el programa anterior causó mucha polémica, pero bueno, ha causado mucha polémica desde que
desde que se abrió, ¿sí? Y muchos en las redes sociales han atacado precisamente a nuestro pueblo, pero no se trata de hacer polémica entre naciones. Creo que sí es importante reconocer todas las masacres que hubo, pero aquí la cuestión es que la situación es que nos mandó una personita a WhatsApp precisamente un video de un español que le tira pero muy fuerte a los mexicanos. Y pues bueno, creo que el profesor ya encontró aquí el texto. Es una parte en especial que les quiero leer. Dice: de aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas que son harto flacas y de poca ofensión y resistencia y menos defensa, por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aún de niños. Lean, o sea, vean el detalle. El mismo Fray Bartolomé dice: las guerras de ellos son como juegos de niños. Así de plano. Les repito esta parte: por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aún de niños. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Les decía, no entendíamos aquí por qué matar, porque aquí no se mataba, ¿sí? Dice: entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando, y cayendo en el agua decían: ¿bullís, cuerpo de tal? Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuanto delante de sí hallaban. O sea, con una espada los traspasaban a todos, ¿sí? Hacían unas horcas largas que juntase casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego, así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos, y de ellas llevaban colgando, y decíanles: andad con cartas, conviene a saber, lleva las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Les cortaban las manos, y luego les amarraban las manos al cuello, y los echaban al monte. Y hay una parte aquí en los textos de Fray Bartolomé de las Casas, donde dice que incluso algunos naturales en la zona de Guatemala los ensillaban como a un burro, como a un caballo, los ensillaban para poderlos montar y divertirse con ellos, ¿sí? Perdónenme, amigos, yo entiendo, no estoy de acuerdo obviamente con la guerra, no estoy de acuerdo con la conquista, entiendo la mentalidad de aquel tiempo, entiendo la mentalidad expansionista de los españoles, la mentalidad expansionista de los ingleses, de los franceses, etcétera. Entiendo todo eso, está bien. Desgraciadamente llegaron y nos conquistaron. Pero estos son excesos. Esto es un crimen. Esto, amigos, es un genocidio, ¿sí? El burlarse, el ser crueles, el matar, mancillar, violar, aperrear porque le soltaban los perros solamente por diversión, el apostar a ver quién podía partir a un hombre en dos de una estocada, el matar a los niños atravesándolos la espada junto con su madre mientras estaban lactando. Esto, muertos de risa y de carcajadas, perdón, pero sí merece que alguien, si no el rey de España, si no el presidente de España, si no el Papa, alguien debería decir: perdón a aquellas gentes, no a estas, no a nosotros, perdón a aquellas gentes por la crueldad que cometimos con ellos y la injusticia que cometimos con ellos, gente indefensa que ni siquiera sabíamos hacer la guerra, que Fray Bartolomé dice: las guerras de aquí eran como los juegos de niños allá en España. Ni siquiera sabíamos hacer la guerra como ellos lo hacían,
guerra, insisto, de exterminio, de sangre y crueldad. Eso sí merecería por lo menos un comentario, por lo menos una nota. Pero hay muchos mexicanos, ya no digo los españoles, no vamos a criticarlos ni vamos a crear ese encono contra España. No, eso ya pasó hace 500 años. Lo triste es ver que algunos mexicanos todavía se enorgullecen de la conquista española. Con razón, y no porque nosotros apoyemos o no apoyemos al presidente de México, eso es independiente. Esto nunca nos metemos en cuestiones de política actual, pero en eso sí vamos a coincidir. No tenemos nada que celebrar después de 500 años, no tenemos nada que celebrar, amigos, pero sí tenemos que recordar lo que vivimos. Eso sí lo tenemos que tener presente. Por eso yo los invito a que lean este texto, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que lo compartan, que sepamos qué fue lo que pasó con nuestros antepasados, que no se olvide, que nuestra memoria no se seque, ¿sí? Que se mantenga activa nuestra memoria histórica. Y les repito, no es nada contra la España de ahora, absolutamente nada. Tenemos, es más, buenos amigos españoles o que vienen de primera generación de españoles, tenemos muy buenos amigos. Sí, esto pasó hace 500 años, pero esas masacres no pueden quedar sin por lo menos una mención, ahora que se van a cumplir 500 años de todo. Porque ahorita vamos 500 de esto, 500 de esto, 500 de esto y 500 de esto, ¿no? Por lo menos recordar la tragedia y las masacres de la conquista de México. ¿Qué le parece, licenciado? Terrible, profesor, terrible, enardece, de verdad. Oigo su voz que despide coraje, porque sí, es uno de los sentimientos que tengo yo en este momento, de pensar y de imaginar tanta barbaridad. Fue una barbarie, definitivamente. Y pues, ¿qué más decir, no? De esas situaciones que se vivían al darles en tributo a las mujeres, y luego ya que se servían de ellas, las regalaban a sus capitanes, ¿no? Es terrible, terrible, terrible. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo, amigos, y vamos a saludar a Dan Chávez, que nos saluda en Messenger. Vamos a saludar también a las personitas de WhatsApp, también a las personitas que nos siguen en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Un saludo enorme. También vamos a mandar saludos a Juan Carlos Sux Pérez, a José Antonio Macías, dice que está pendiente del programa, a Juan Carlos Álvarez, dice saludos desde Aguascalientes, René Martínez Rojas dice hola, llegué tarde, no importa, profesor. Y precisamente el profesor René Martínez Rojas nos mandó un mensaje el programa pasado, y donde nos da, da un texto mexica, un pensamiento mexica, y dice así: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Y en náhuatl ha de ser, pero precioso, se ha de escuchar precioso. Vamos a invitar también al profesor René para que nos lea así el texto. Se nos está acabando el tiempo. ¿Un minuto, profesor? Pues solamente recordarles, cuando damos alguna conferencia, hemos estado dando varias conferencias, damos una conferencia y cerramos, cuando hablamos de este tiempo, cerramos con una frase. Dicen que éramos tan estúpidos los antiguos mexicanos que creíamos que el jinete y el caballo eran la misma bestia. Pues han pasado 500 años, amigos, y seguimos pensando exactamente igual. Eran la misma bestia. Pues bueno, exactamente. Y saludos también a Paco Rodarte desde Zacatecas. Y pues nos despedimos, que estén muy bien. Hasta luego, nos escuchamos el próximo lunes.